Bienvenidos a nuestro segmento Contabilidad para principiantes. Comenzaremos con qué es un cargo y un abono y cuál es su función en la partida doble. Para que nos explique mejor, está aquí con nosotros la profesora Rosa Pellecer. Gracias por invitarme a su segmento. Para empezar, muchos de los alumnos se hacen esta pregunta: ¿qué es un cargo y un abono? Cuando hablamos de cargo, nos referimos a los ingresos que recibimos o lo que cobramos por un servicio. Y cuando hablamos de abono, es un ingreso que se efectúa, es decir, un pago a otra persona. Para poder reconocer estas cuentas se usa una T gráfica. Las cuentas de cargo siempre van en el lado del debe, es decir, que las registraremos en el lado izquierdo. Y las cuentas de abono están en el haber, es decir, las registraremos en el lado derecho. Profesora Rosa, ¿cuál es la función de estas en la partida doble? En la partida doble, esto nos servirá en registrar los efectos que se producen en las operaciones en los diferentes elementos de la ecuación patrimonial. ¿Sabías tú que la partida doble viene desde tiempo atrás? La historia de su origen fue en Italia en el año de 1494. Su creador fue el monje Fray Lucas Paciolo y fue aceptada como la primera obra impresa exponiendo dicho método contable, que fue muy utilizada por los comerciantes venecianos. El débito, el crédito, los saldos y las demostraciones de productividad ya existían hace 4.000 años en el mundo árabe, y estos se registraban en los libros diarios y los balances. Los templarios franceses trajeron estos conocimientos a Occidente, y los métodos y prácticas contabilísticas de los templarios habrían absorbidos más tarde por los venecianos. Aparte de sus orígenes, la partida doble tiene en sus bases fundamentales un compendio de hipótesis fundamentales matemáticos y lógicos universales que nos rigen. Así tenemos que de esta se desprende una dualidad universal. En este caso sería de carácter económico. Debe es igual a haber. También podemos desprender la ley de la causalidad. Toda causa tiene un efecto y que no hay efecto sin causa. En otras palabras no existe deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Esta es una de las principales normas que se rige en la partida doble en contabilidad. Otro de los principios de la partida doble son: el que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. Otra de los principios son: el total del debe ser igual al total del haber. Y todo valor que entra debe ser igual al todo valor que sale. Estos principios nos ayudan a saber cómo funciona la partida doble y los rubros que se trabajan en ella. En la partida doble se determina el deudor y el acreedor. Su fundamento es en el hecho de que en cualquier operación mercantil siempre existe un deudor, es decir, quien recibe, y un acreedor, quien entrega. Por lo tanto, determinar al deudor y acreedor es fundamental para aplicar dichos principios y en consecuencia para realizar asientos contables. Las reglas para determinar si las cuentas son deudoras y acreedoras son: se carga o adeuda a toda persona que recibe un valor, todo valor u objeto que ingresa o las pérdidas en su concepto respectivo, y se abona o acredita a toda persona que entrega un valor, todo valor u objeto que sale o a las ganancias en su concepto respectivo. En conclusión,
Toda operación mercantil tiene como resultado un cargo o un abono, que se refleja en las cuentas contables respectivas. Para ello es necesario hacerse la siguiente pregunta: ¿cuáles son las cuentas que se deben registrar? Una vez determinadas las cuentas, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál es la cuenta que recibe y cuál es la cuenta que entrega? Por lo que la cuenta que reciba será deudora y la cuenta que entregue será acreedora. Las reglas que debemos aplicar en la partida doble son: toda persona que recibe es deudora. La pregunta que nos tenemos que realizar es: ¿quién recibe? Toda persona que entrega es acreedora y la pregunta que realizaremos es: ¿quién entrega o da? Para las cosas y valores, todo valor que ingrese es deudor y nos debemos preguntar: ¿qué valor ingresa? Todo valor que sale es acreedor y nos preguntaremos: ¿qué valor sale? Estas reglas nos sirven para aplicarlas en la partida doble. Para terminar este segmento, la partida doble, expondremos que es un principio y un sistema universal que nos sirve para registrar todas las operaciones que se realizan dentro de una empresa, ya que consiste en registrar una operación 2 veces y que además debe de haber una igualdad entre el debe y el haber.